Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 13 al capítulo 15. Profecía específica. Obediencia irrestricta. Juicio contra Jeroboam. Juicio contra Roboam. Dos hijos diferentes. El estado del reino del norte era lamentable en las cuestiones espirituales, de tal manera que Dios utiliza profetas del reino del sur para traerles profecías de juicio. Y hay aquí una profecía muy especial donde se nos refleja no solamente el conocimiento que Dios tiene de lo que llamamos omnisciencia, sino también el control que Dios tiene de todas las circunstancias, y no solamente cuando éstas acontecen, sino que cuando Él las ordena. La profecía de este profeta desconocido, porque no conocemos el nombre ni se nos menciona, simplemente que venía de Judá, la proclamó en contra de Jerobaal y el altar que estaba quemando él en incienso. Es cierto que había sido ocasión de caer para todo el pueblo de Israel, y Dios le estaba diciendo a Jeroboam que alguien de la casa de David vendría y destruiría aquel altar junto con todos sus sacerdotes. Ahora, lo notable de esta profecía es el hecho de que fuera muy específica al mencionar el nombre de aquel personaje que haría esto. Se llamaría Josías y haría exactamente lo que fue profetizado. Pero esto no sucedió inmediatamente. El Señor había previsto que esto pasara 350 años después. Dios tiene el control del tiempo y de las circunstancias, porque todo eso está encaminado para cumplir sus planes soberanos. Y para indicar que esto sería así, entonces el profeta le dijo que el altar de bronce se rompería y se derramarían las cenizas, y así sucedió. Ahora también hay algo muy peculiar en esta ocasión, que fue el hecho de que el profeta sabía que tenía que obedecer a Dios al pie de la letra. Le habían dicho que no volvería su pie por el mismo camino donde había venido, y que no comiera ni bebiera en aquel lugar. El rey entonces le pidió que orara porque la mano con la cual le había señalado para que lo aprendieran se le había secado. Así que entonces él ora y es sanado, y el rey lo invita a comer. Pero el profeta no quiso, porque él sabía que Dios le había mandado específicamente no hacer esto, así que siguió su camino. Pero otro profeta viejo había escuchado acerca de todo esto, fue y lo encontró en el camino y le engañó diciendo que un ángel de parte de Dios le había dicho que fuera a comer con él. Después de que lo hace, el profeta le dice que ha desobedecido a Dios y que no va a entrar al sepulcro de sus padres. Entonces el profeta se va y en el camino un león lo mata. Nos podría parecer esta historia un poco rara, incluso hasta injusta, pero aquel profeta que lo había engañado era un mentiroso y aparte había puesto a Dios como contradictor de su propia ordenanza. Así que lo que estaba tratando de hacer era que el profeta desobedeciera a Dios. El profeta había desobedecido a Dios, así que Dios trae juicio sobre él y muere por el ataque de un león. El juicio es grande porque grave igualmente es la desobediencia a Dios de quienes le sirven y lo representan. Igual Dios trajo también su juicio sobre Jeroboam. Muere uno de sus hijos, pero este hijo moriría de la mejor forma y sería enterrado, porque la profecía en contra de Jeroboam indicaba que ninguno de su casa tendría un entierro, ya que los que murieran en la ciudad serían comidos por los perros, y los que murieran en el campo se los comerían las aves, porque Jeroboam había hecho pecar y alejar al pueblo de Dios de manera más infame. También Roboam, el rey de Judá, había pecado contra Dios y había permitido la idolatría y la adoración a imágenes. Además, había dejado proliferar en su tiempo los pecados sexuales como la sodomía, lo cual Dios aborrecía, y mandó contra él al rey de Egipto, quien se llevó todos los tesoros de la casa real y los escudos de oro, todo lo que Salomón había acumulado. Y hubo guerra continua entre el reino del sur contra el reino del norte, y murió Roboam bajo esas situaciones. Algo peculiar al leer sobre el hijo de Roboam, Abiam, y luego el hijo de Asa, se nos dice que los dos tenían la misma madre, Maca, hija de Abisalom. Esto es algo llamativo, porque entonces Asa tendría la misma madre que su padre, y a la vez sería su abuela. El asunto es que, como sucede en muchos casos en la cultura hebrea, tenían la costumbre de usar los términos padre y madre en forma figurada para referirse a cualquier antepasado.
sin importar el grado de parentesco. Hay muchos casos de estos en la Biblia, y aquí, en este caso, Maaca era la abuela de Asa, pero debido a que Maaca tenía una posición elevada en el reino, pues era reina madre desde su hijo Abiam, y que por cierto, fue depuesta por su nieto Asa, que era muy diferente a su padre, debido a que él hizo una reforma completa, tanto moral como religiosa. Así que estos dos aparentes hermanos, que eran hijo y padre, eran muy diferentes en su relación con Dios. El padre estaba alejado de Dios, pero el hijo estaba cercano y obediente a Dios.